primera parte discute la visión del proceso que los pueblos originarios tienen, ¿no? Y el cual es importante mencionar. ¿Por qué? Porque el problema real de nuestra sociedad, nosotros lo entendemos así, es que la lucha política no apenas se restringe, ¿no?, a la tenencia de tierras o a la plusvalía, como hicimos, ¿no?, al esfuerzo del ser humano. Para nosotros la lucha va más allá, es de recuperar nuestra identidad. Entonces, para poder discutir este tema, se han planteado muchas posiciones. Y en esa discusión, el resultado de este documento plantea lo siguiente. En ese primer capítulo, ¿no?, en esa primera parte donde se habla la visión de los pueblos originarios para poder vivir en armonía y en equilibrio. La doctrina de la dualidad, la doctrina de la complementariedad, la doctrina de la reciprocidad y la doctrina de la cooperación, y finalmente la doctrina del colectivismo y comunitarismo. ¿Por qué se plantea estos 5 puntos primordiales dentro de esta visión de los pueblos originarios? Porque es la práctica cotidiana que nuestros ancestros por miles de años nos han heredado. Nosotros no la hemos inventado, apenas la estamos, ¿no?, trayendo para nuestra actualidad, obviamente, ¿no?, actualizándolos y poniendo en contexto contemporáneo. ¿Y qué cosa refiere la dualidad? Por ejemplo, no me voy a extender mucho en estos temas, el documento es amplio, pero la dualidad plantea, por ejemplo, la forma de vivir, ¿no?, que nosotros tenemos en los pueblos originarios. El respeto a nuestra madre naturaleza, la Pachamama, es un aspecto importantísimo para nosotros. El hecho de la representación del masculino y femenino a través del malcu y la talla en términos de autoridades. Tenemos también que la dualidad para nosotros esencialmente asegura la vida en armonía y en equilibrio, la mutua correspondencia en nuestro entorno. Para nosotros la naturaleza es un sistema equilibrado de dualidades. Entendemos a la dualidad entre el día y la noche, el sol y la luna, el masculino y femenino, el cielo y la tierra, y así por delante, y la practicamos todos los días. Estas dualidades son inseparables y interdependientes para nosotros. Y la dualidad en las relaciones humanas nos enseña a vivir con respeto mutuo. Valoramos la igualdad y el equilibrio entre géneros. Reconocemos la importancia tanto desde la perspectiva masculina como desde la parte femenina, en la toma ya sea en la toma de decisiones o en la resolución de conflictos. La dualidad en lo espiritual es importantísimo para nosotros, porque nos ayuda a entender a vivir en paz y armonía. Creemos en la existencia de 2 mundos interconectados, el mundo físico y el mundo espiritual. La dualidad nos lleva a entender conceptos como lo visible y lo invisible, la vida y la muerte, lo natural y lo sobrenatural. Y sobre esa comprensión es que nosotros tenemos nuestra vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es, al entender todas estas prácticas cotidianas, es recoger esta experiencia y transformarlo en una práctica que pueda ser diseminada en nuestra sociedad. La segunda parte de este documento plantea prácticamente la restauración de nuestro autogobierno. Lo que hace 100 años atrás nuestros abuelos y nuestros ancestros ya habían avanzado. ¿Qué cosa refiere este planteamiento de la restauración del autogobierno? ¿Qué significa? Significa, primero, discutir nuestro problema de identidad, porque sabemos bien
que en la lucha de poderes, lo que se hizo con el indio fue simplemente segmentarlo a través de la historia. Antiguamente, cuando llegaron los colonizadores, los invasores, se nos llamaba de indios. Con la República nos llaman de campesinos, pero en esencia es la misma persona. Y en la República reciente nos denominan de cholos. Pues yo les pregunto, si nosotros adentramos un poco más al estudio genético, nosotros seguimos siendo aquella raza o aquella identidad que perdura y viene de hace miles de años atrás. Una prueba de ello es que en los pueblos originarios nosotros nunca compramos nuestras tierras, nosotros las heredamos, nosotros las recibimos de generación en generación, no solamente las cosas materiales, de la misma forma las cosas espirituales. La recibimos y la transmitimos de generaciones. Ese es nuestro legado que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Es por esa razón que nosotros en esta segunda parte del documento, ¿no?, problematizamos a profundidad el problema de la identidad. Y nosotros la ponemos en debate hacia nuestros hermanos que nos están oyendo el día de hoy, no solamente, y ¿por qué no discutirlo a nivel nacional? ¿No? Y realmente discutir este asunto y plantearnos qué es la identidad de nosotros. ¿Por qué nuestros hermanos que van a la ciudad, ¿no? No sé si porque han sido humillados, ¿no?, niegan su origen, sabiendo que esencialmente somos, ¿no?, herederos de una historia rica. Pero lastimosamente vemos, ¿no?, principalmente este fenómeno ocurre en las ciudades, ¿no?, donde nuestros hermanos del campo, cuando van a la ciudad, ¿no?, prefieren adoptar una identidad que no lo es, no es de ellos. Y eso transgrede, ¿no?, y lastima nuestra fortaleza. Y en ese sentido se plantea justamente restaurar primero para poder llegar al objetivo de autogobierno, ¿no?, discutir y entender qué es el problema de nuestra identidad. El segundo punto de este documento, en esta segunda parte, habla sobre el reconocimiento de derechos. Históricamente, nosotros hemos tenido todo un proceso de vulneración de derechos, ¿no?, y esto ha sido constante. Vino desde la época de la invasión colonial y continuó acentuándose con mayor rigor inclusive en la época de la República. El reconocimiento de quienes nos consideramos pueblos originarios, ¿no?, nos planteamos de que tener estos derechos es un fin fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. El desconocimiento, el menosprecio, la servidumbre que hubo, ¿no?, y hasta actualmente lo hay, ¿no?, ya les explicaré más o menos cuál es el proceso de servidumbre que actualmente, ¿no?, en pleno siglo XXI la tenemos, ¿no?, es que es la pérdida de nuestra identidad impuesta, ¿no?, que se ha originado a partir de los actos de ultraje que hubo en nuestra sociedad, ¿no? En estos tiempos, esas desigualdades se manifiestan en forma velada, camuflada, inducida, ¿no? Y nuestros derechos no están completos. Y es más, digo con mucha más propiedad, nunca fueron, ¿no?, dados a plenitud. Recuerden ustedes nada más que hasta el año 1980 se nos era prohibido el derecho a votar, por ejemplo, aduciendo de que nosotros, porque no sabíamos leer y escribir español, ¿no?, no podíamos o éramos iletrados, no teníamos la capacidad de poder elegir un gobernante. Fíjense ustedes, ¿no? Pero qué contradicción tan grande, ¿no?
que esta república que tiene 200 años aproximadamente, no consigue resolver problemas sociales tan fáciles de resolver, pero sin embargo nuestras sociedades ancestrales, me refiero a la civilización inca y a la civilización tiahuanaco, ¿no?, consiguieron resolver y nunca hubo problemas sociales como los hay hasta el día de hoy. En ese sentido, el reconocimiento de estos derechos es importante. En este proceso, nosotros asumimos e impulsamos un nuevo pacto para la formación de un Estado, pero que no sea este Estado unitario que nos han forzado a reconocer. Nosotros planteamos un Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque nosotros somos la conjunción de varias culturas, varios pueblos, varios suyos. Y por eso invocamos primero la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, porque somos varias naciones. Tenemos la nación chanca, tenemos la nación aguajún, tenemos la nación quechua, tenemos la nación aymara, entre tantos otros, que el proceso histórico de esta república jamás quiso reconocer. Entonces, en ese proceso nosotros reclamamos justamente, ¿no?, un Estado plurinacional que nos asuma, nos incorpore, nos restablezca, se nos reconozca con plenos derechos, derechos que están felizmente consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, la Organización de Estados Americanos, la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre tantos otros, que ya admiten que los pueblos originarios tenemos que ser reconocidos, y ese reconocimiento de derechos es lo que invocamos en esta parte del documento. Seguidamente planteamos el derecho a nuestras tierras. Pero antes de hablar del derecho a nuestras tierras, quisiera referirme un poquito al marco jurídico comunal, que es un problema que también nos aqueja directamente. El marco jurídico comunal, queridos hermanos y hermanas, no es que nos los inventamos nosotros. Aunque nuestro país haya ratificado diversos convenios internacionales, ¿no?, relativos a este asunto del marco jurídico comunal, ¿no?, para su cumplimiento, que es de carácter obligatorio y vinculante, porque un tratado internacional tiene, ¿no?, la prerrogativa, el nivel de constitución, ¿no?, pero su aplicación jurisprudencial es insuficiente. La implementación efectiva de estas normativas hasta el día de hoy no se ha concretado. Apenas lo tenemos en papel, pero en los hechos no la tenemos. El reconocimiento y el respeto a nuestros derechos indígenas jamás han sido cumplidas a plenitud. En la práctica es un camino tortuoso y sacrificado que nosotros los indígenas tenemos que vivir. Y históricamente siempre la hemos reclamado, y hace 100 años también se discutió este asunto, ¿no? Fueron apagados muchas de nuestras demandas con artificios legales, ¿no?, tales como las leyes de amnistía, y justamente es un proceso que ahora Huancholima está reivindicando, derogar la ley de amnistía del año 28, del año 1928. En el marco jurídico actual, ¿no?, la justicia comunitaria no está contemplada en su plenitud, ¿no?, pues está construido a partir de un monismo jurídico, que es el Estado de Derecho, nada más. Es una obligación nuestra, ¿no?, como indígenas, ¿no?, instaurar el constitucionalismo pluralista, para que podamos construir un pluralismo jurídico. Y cuando hablo de pluralismo jurídico, estamos hablando todas las prerrogativas, ¿no?,
que supere el deficiente sistema jurídico ordinario adoptado desde la colonización, que la República admita el fracaso de la administración judicial, este sistema actual que se dirige al colapso, principalmente por su alto grado de corrupción, falta de transparencia. Ustedes saben muy bien, se habla de reforma judicial, pero nunca se hace nada. Necesitamos recuperar la celeridad, la operabilidad, la ética, la sociabilización de la justicia. Y que la justicia comunal ya lo tenía, como dije inicialmente. El proceso de reivindicación de la justicia comunal no es ahora, nosotros ya la teníamos, la practicábamos. Porque ella era y es gratuita, transparente, restaurativa e inclusiva. Es una justicia que cuando se tienen respuestas oportunas, ¿no?, se evita de manipulaciones y sesgos. La justicia comunal es incorruptible por su naturaleza, porque practica los principios que las he mencionado. Y no solamente eso, sino por identidad y principalmente por su naturaleza colectiva. Es incorruptible porque tú no puedes corromper el colectivo que va a juzgar un proceso. Por eso es que se demanda la plena autonomía y soberanía en el marco jurídico comunal. Detestamos una justicia ordinaria que nos impide a trabajar este proceso. Nuestra justicia comunal, hermanos, está facultada para la administración judicial en todos los niveles y en el ámbito territorial comunal. El alcance de la jurisdicción indígena se puede ampliar en razón a su competencia, no solamente personal, sino material, ¿no? Cuando se habla de competencia personal del delito o infracción, la jurisprudencia indígena debe tener la competencia extraterritorial inclusive para perseguir aquella persona que cometió un delito dentro de nuestras comunidades y que la justicia ordinaria no se interponga a ese proceso, porque muchas veces es lo que ocurre actualmente. Ustedes muy bien saben, por ejemplo, los procesos, los conflictos sociales que existen, en las cuales muchos de nuestros comuneros son enjuiciados por la justicia ordinaria, pero sin embargo no se nos permite utilizar nuestra justicia comunal para poder rebatir estos procesos. La aplicación de nuestra justicia comunal en las instancias se hace en base a nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Y es importante esto porque nosotros rechazamos la intervención, ¿no?, de los jueces ordinarios u otros agentes del derecho estatal, porque secularmente, la historia lo dice, estas instituciones solo nos han mellado, han obrado con desprecio, con falsa jerarquía para abusarnos, someternos y muchas veces a acusarnos injustamente. ¿Cuántos dirigentes nuestros están encarcelados injustamente? Por eso es que invocamos el convenio 169 de la OIT, donde señala el derecho de los pueblos indígenas a aplicar sus propios métodos para la persecución de delitos cometidos por sus miembros. Eso está en el artículo 9.2 de la OIT, ¿no? Podría hablar mucho sobre este tema. Hay incluso documentos, ¿no?, académicos, ¿no?, como de la doctora Erigoren, donde justamente se plantea este principio de justicia comunitaria, ¿no? Nosotros buscamos la conformación de tribunales mixtos, la composición entre jueces ordinarios y autoridades indígenas, que resuelven mediante reglas de equidad presuntos conflictos entre la jurisprudencia indígena y la jurisprudencia ordinaria. Proponemos y formulamos una ley de coordinación que posibilite la relación armónica y pacífica entre esas dos jurisdicciones. Que estas instancias paritarias permitan resolver conflictos de competencia, mecanismos de cooperación y auxilio mutuo, pero no se nos subyuguen, ¿no? Que regulen mecanismos adecuados de coordinación directa entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, ¿no?, entre diversos entes públicos como la policía, Ministerio Público, gobiernos locales, ¿no?, registros, entre otras instituciones del Estado.
Muy bien, ahora sí voy a entrar un poco a los derechos territoriales, que es otro punto importante en este aspecto. Antes de la invasión colonial, hermanos y hermanas, nuestros derechos territoriales en este mundo que nosotros llamamos Abya Yala eran plenos. Ningún hermano o hermana estuvo desposeído. Esa fue nuestra victoria social de las culturas o de las civilizaciones que nosotros hemos heredado. Yo me atrevo a decir, algún historiador que pueda, ¿no?, rebatirnos este hecho. Ningún hermano o hermana estuvo desposeído. Nuestras tierras siempre fueron de uso colectivo. No existía el concepto de la propiedad individual que vino desde Europa. El significado del espacio territorial para nosotros y nuestra cosmovisión está representada por el Hanan Pacha, el Uku Pacha. ¿Eso qué quiere decir? No solamente por el espacio físico encima del suelo, también del subsuelo. ¿Y qué nos hace creer este gobierno o esta nueva república? Que nosotros apenas tenemos derecho, ¿no?, sobre la superficie. ¿Qué tipo de derecho cuando en ese mismo modelo, ¿no?, en los americanos sí tienen este concepto de la soberanía tanto, ¿no?, encima de la tierra y debajo de la tierra? Para nosotros en los conceptos de Hanan Pacha y Ucupacha sirven de base para comprender lo que es nuestro y por supuesto sobre su cuidado. De ahí viene el derecho a la soberanía territorial, así la entendemos nosotros. En función de esta relación definimos nuestro proceso de autogobierno. Muchos de nosotros en la actualidad mantenemos ese respeto a nuestra Pachamama, la practicamos diariamente, ¿no? Para nosotros el derecho territorial está relacionado directamente a nuestra identidad. Por eso es importante discutir este proceso. El summa jacaña, el summa causai, ¿no?, son principios filosóficos importantísimos para nosotros que está netamente amarrado con nuestra identidad. Consideramos a la madre tierra como un ente vivo. A través de la gestión adecuada y el cuidado de este recurso natural, ¿no?, que en ella existe, es que obtenemos nuestro bienestar. Ese es el entendimiento que nosotros tenemos de los derechos territoriales. Desde milenios, la tenencia de tierras para nosotros era sobre el cuidado, ¿no?, y el cuidado era una cuestión fundamental para nosotros. Nuestros derechos territoriales estuvieron y están vinculados a nuestra relación ancestral, ¿no? Con ella preservamos nuestras formas de vida, asegura nuestra supervivencia y con ella conseguimos nuestro desarrollo, ¿no? Pero fatalmente, ¿no?, con la llegada de los invasores, todo este proceso de identidad territorial fue perdida, ¿no? Vivimos una violenta usurpación y codicia, principalmente de los recursos minerales, ¿no? En la época de la colonia, principalmente del oro y la plata. Se estima que, ¿no?, por las historias, se han extraído alrededor de 9.500 toneladas de oro y plata. Fíjense la cantidad de recursos valiosos que se han extraído, sin pagar un solo centavo, señores, un solo centavo. Dígame, ¿cuánto nosotros hemos contribuido a partir de nuestros derechos territoriales, no solamente a la colonia, sino a esta república? Una república que nos ignora, una república que no nos atiende. Pero sin embargo nosotros hemos contribuido y mucho, ¿no?, para que esta naciente república, ¿no?, pueda por lo menos, ¿no?, darnos un espacio y para ser reconocidos. Pero ellos siempre fueron, pues, ¿no?, abusadores. Nos expoliaron con insana barbarie, ¿no? El proceso del gamonalismo y latifundismo importado desde Europa nos desterró toda posibilidad al derecho de nuestras tierras. Miles de nuestros abuelos murieron en estos enfrentamientos. La república aristocrática siempre confabuló con los gamonales para acabar con nuestros pueblos.
No dudaron en asesinarnos, ultrajarnos, maltratarnos, despreciarnos. Así fue nuestra historia. Y nosotros necesitamos entender este proceso, porque si nosotros no la entendemos, difícilmente podremos salir. Es por esa razón que nosotros invocamos la autodeterminación de los pueblos, que nos permita tomar una decisión sobre el uso y la gestión adecuada de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales, y con ello buscar nuestro desarrollo económico, social y cultural. Buscamos la anulación de todas las normativas en términos de concesiones que han sido otorgados en nuestros territorios comunales, porque nunca se nos ha consultado históricamente. El control pleno de nuestros recursos territoriales implica la recuperación del espacio usurpado con la mentira del desarrollo. Siempre nos han mentido diciendo de que vamos a desarrollar el país, pero jamás, disculpen, jamás se nos ha entendido a nosotros. Nunca nos favorecieron estas políticas. Nunca fuimos los directos beneficiados de ella. La competencia sobre nuestros territorios, es un logro mínimo bajo estas normas, ¿no?, internacionales. Queremos ir más allá. Aún no hemos obtenido el control total de nuestros territorios y es una tarea fundamental buscar la restauración, la compensación de aquello que era nuestro, ¿no?, y su control sobre ello. Y en este capítulo también, o en esta segunda parte, también hablamos sobre el empoderamiento político. ¿Por qué los indígenas siempre hemos sido relegados en este aspecto? Los indígenas en la República hemos luchado por tener voz en las decisiones políticas, históricamente. Sin embargo, nunca fuimos atendidos. A lo largo de la historia siempre hemos enfrentado barreras para acceder a esos puestos de liderazgo. Hasta el día de hoy, recuerden ustedes, cuando asumió Pedro Castillo, por ejemplo, qué cosas se nos decía desde las clases sociales más altas, que nosotros no estábamos preparados, que nosotros no teníamos currículo necesario para poder acceder a estos puestos de poder. Pero sin embargo, pregunten, ¿cuánto de ese poder se nos ha sido facilitado para poder instruirnos? Siquiera tenemos una buena universidad en las provincias, no la tenemos. Siquiera tenemos un colegio decente en las provincias, no la tenemos. Hemos padecido secularmente en esta exclusión. Es solamente una minoría social, ¿no?, que se ha aprovechado y ha capturado las estructuras sociales. Nos han impuesto primero con el modelo colonizador, con todas sus consecuencias negativas conocidas, ¿no? Y en la nueva república nos han impuesto un nuevo modelo ilusorio llamado democracia. El modelo democrático occidental tergiversado que vino, ¿no?, es lesivo a nuestra sociedad. Nosotros pensamos y buscamos un Estado plurinacional, como ya había mencionado. Ese es el objetivo y no es reconocido, ni siquiera entendido, menos aceptado por ese grupo de poder. Vean ustedes nada más cuando se habla de plurinacionalidad, ¿qué cosa se nos dice? Los opresores imaginaron erróneamente que el Estado es unitario y homogéneo. Mentira, nunca lo éramos, ni lo vamos a hacer. A través de ellos nos relegaron usando la violencia política y militar. Fuimos considerados un estorbo, un nadies, para las pretensiones de una casta aristocrática que pensó en crear supuestamente una nueva sociedad republicana. Sin embargo, somos lo que somos hasta el día de hoy, ¿no? Un país tercermundista que apenas vende materia prima por cientos y cientos. Entonces, nuestras constituciones, que vinieron copiadas porque ni siquiera tuvieron la capacidad de plantear una constitución de acuerdo a nuestra realidad, ¿no?, son ajenas a nuestra realidad, obviamente. Instauraron políticas de Estado junto con la pequeña aristocracia, con la burguesía dominante, que hoy se refleja justamente en esos grupos de poder. Recordar nada más cuántos bancos controlan nuestra economía. Sus instituciones siempre estaban distantes de nosotros.
apenas sirvieron para subyugarnos, someternos, torturarnos, ignorarnos, para una vez diezmado, apoderarse impunemente de nuestros territorios, por ende, claro, obviamente, de nuestras riquezas, que es el fin fundamental hasta el día de hoy. ¿Por qué creen que las grandes transnacionales continúan, ¿no?, con ese falso discurso de desarrollo, ¿no?, querer, ¿no?, entrar a nuestros pueblos originarios para extraer la riqueza, diciendo de que vamos a traer desarrollo? Mentira. Llegaron al extremo de considerarnos como un hecho del pasado, apenas un episodio para el olvido, porque lo único bueno que aprovechable según ellos son nuestros restos arqueológicos. Mentira. Para nosotros estos, ¿no?, legados constituyen la herencia más palpable y objetiva del éxito que hemos tenido como pueblos ancestrales. Hasta el día de hoy, la ciencia no consigue, ¿no?, descifrar cómo se construyó Machu Picchu. Ese es el legado que nosotros llevamos y tenemos. Y muchas veces, injustamente, ¿no?, en los medios de comunicación se nos dice que nosotros no tenemos preparación necesaria para asumir un puesto de poder. Por eso es que invocamos, ¿no?, nuestros derechos políticos. Para esto debemos recuperar nuestras costumbres políticas ancestrales. Es una obligación para nosotros conocer, estudiar, analizar, proponer, registrar, diseminar nuestras propuestas y modelos de gestión y gobierno, discutir sobre estos asuntos. Como decían nuestros abuelos del siglo XX, ¿no?, hace 100 años atrás, solo con la educación podremos perfeccionar estas habilidades. Y hacia ese proceso estamos. Y consolidar nuestros saberes, ¿no?, nuestros conocimientos necesarios. En términos de participación y desarrollo económico, mucho también se puede hablar. Nuestras civilizaciones ancestrales desarrollaron economías tan sólidas y sostenibles, ¿no?, principalmente en el sistema agrícola, ampliamente conocido, ¿no?, a través de la gestión de los recursos naturales. Como nunca nosotros, nuestros ancestros, ¿no?, se preocuparon de un tema fundamental que es la soberanía alimentaria. Jamás hicimos faltar un pan de comida o un plato de comida a nuestros ciudadanos. Eso es nuestro legado histórico ancestral. Construimos sistemas de andenes, terrazas, ¿no?, para evitar erosiones, canales de riego superficiales y subterráneos. Hicimos mucho en términos de desarrollo económico. En el Abya, por ejemplo, fuimos los primeros en plantear la soberanía alimentaria, como ya dijimos, y lo hemos resolvido. Mantenemos hasta la actualidad el proceso de siembra y cosecha de agua, que muchos ni siquiera tienen la idea de cómo es. Fortalecimos nuestro sector productivo, ¿no? Fuimos y somos una sociedad agrícola, pesquera, ganadera, minera, pero sin embargo nunca las hemos utilizado estas prácticas para poder destruir nuestro entorno. Nuestras actividades mineras, por ejemplo, se llevaban con profundo respeto al entorno y al entendimiento de los ciclos naturales para evitar la contaminación, la degradación ambiental. Teníamos plena conciencia de eso, ¿no? Y hoy en día, ¿qué se hace? Todo lo contrario. Consolidamos nuestras actividades laborales colectivas para fortalecer los lazos comunitarios. Y así es como nosotros nos hemos interrelacionado con las otras naciones locales. En términos de conflictos sociales, ¿qué podemos decir?, ¿no? A lo largo de la historia hemos enfrentado numerosos conflictos sociales históricamente, ya sea en la búsqueda de la justicia, equidad y reconocimiento de nuestros derechos. ¿Quién mejor que nosotros, los que hemos vivido diferentes conflictos durante todas nuestras generaciones? Desde la invasión colonial resistimos la brutal explotación y servidumbre y despojo de tierras. Y mismo así nosotros hemos seguido adelante. Pero mismo así también en el proceso de la independencia, ¿no?, trajeron, ¿no?, ni siquiera trajeron una mejora sustancial de nuestra situación social. Por el contrario, las élites criollas y aristocráticas, al asumir el poder de esa nueva república, perpetraron con mayor intensidad las acciones de vasallaje, servidumbre, implementaron una serie de políticas de discriminación y explotación indígena que se arrastran hasta hoy.
Un ejemplo de eso justamente es lo que acaba de comentar nuestro hermano Rubén, ¿no? En relación a los tenientes. Los tenientes son representaciones originarias indígenas que nacen del sentir de una comunidad, donde invocan a la persona más preparada de esa sociedad para que sea autoridad. Y este teniente, ¿no? Sin ser reconocidos sus derechos laborales, tiene que ir mensualmente, o mejor dicho, al gusto del prefecto o del subprefecto para poder hacer labores del Estado, sin que le paguen, se le reconozcan una sola hora de trabajo. ¿Eso acaso no es una servidumbre que está siendo heredado, ¿no?, en estos tiempos? Por eso que también nosotros planteamos la desvinculación, ¿no?, del Ministerio de Interior, de nuestras autoridades originarias, como son los tenientes, porque creemos que hasta el día de hoy estamos en un proceso de servidumbre, porque no se les reconoce los derechos laborales de estas autoridades comunales. Pero sí, qué bonito utilizan para la foto, cuando mandan para que vayan a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, solamente ya para no cansarles mucho con esos temas, quisiera entrar a la última parte, ¿no? La tercera parte de este documento, que plantea, ¿no?, el camino hacia el progreso. ¿Qué cosas necesitamos para poder llegar adelante, ¿no? Y para eso planteamos un tema importantísimo, ¿no?, en términos de desarrollo: los saberes, la ciencia y la tecnología. Nuestros pueblos originarios desde milenios han desarrollado un vasto conocimiento y en alta gama de disciplinas, ¿no?, lo que nos ha permitido adaptarnos a nuestros entornos, resolver nuestros problemas, preservar nuestras identidades. Nuestros saberes ancestrales son transmitidos de generación en generación, las hemos heredado, ¿no? Estos conocimientos se basan en la observación de ciclos naturales, por ejemplo, en la hora de poder definir los fenómenos atmosféricos, para poder controlar la flora y la fauna local. Tenemos estos saberes, la utilizamos para la gestión sostenible de nuestros recursos naturales, ¿no? Y eso la estamos adaptando justamente a estos nuevos conocimientos, como son la ciencia y la tecnología contemporánea. Nosotros no somos ajenos a eso, somos conscientes de que la biodiversidad y la protección de los ecosistemas es importante. Nuestro conocimiento local es valioso también para poder interactuar con estas nuevas tendencias, nuestros nuevos conocimientos. La gestión de áreas naturales, por ejemplo, protegidas, ¿no? Hemos desarrollado actividades en términos de saberes, en términos de medicina tradicional, practicando medicina preventiva, que hoy, el día de hoy, nuestros hospitales prácticamente han dejado pues al abandono, ¿no? Nuestros hospitales se han transformado básicamente en entes comercializadores de dolor. No aplicamos la medicina preventiva. Sin embargo, nuestras sociedades antiguas las hacían. De la misma forma en las artes, en la artesanía, y entre tantas otras actividades, ¿no? En la actualidad, en nuestros pueblos originarios hay una creciente reconocimiento de la importancia de combinar estos conocimientos, lo indígena con la ciencia moderna. A esto lo consideramos como conocimientos de trascendencia que enriquecen la comprensión y la resolución de los problemas relacionados no solamente con nuestro ambiente, sino principalmente con la sostenibilidad. En estos tiempos donde se habla de inteligencia artificial, nuestro deber es alcanzar el desarrollo tecnológico en las áreas estratégicas para nuestros territorios. Con eso estamos planteando que nosotros tenemos que ser los actores principales para poder priorizar qué es lo más importante para nosotros. No recibir apenas políticas sociales que en Lima se construyen sin ni siquiera conocer la sociedad donde va a ser implementada esta política. Para ello planteamos la soberanía tecnológica originaria a través de una zona franca tecnológica, autónoma, que nos posibilite incorporarnos fuertemente en el desarrollo y la explotación efectiva de las matrices energéticas mundiales, ¿no?, y sus tendencias.
Propugnamos la creación de hubs, clústeres científicos, tecnológicos para formarnos adecuadamente a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Y finalmente termino con el capítulo 14, ¿no?, de este documento donde se habla de la diplomacia indígena y de la perspectiva hacia el 2050. Hermanos y hermanas, para no cansarles mucho, nosotros hace cientos de años, ¿no?, nuestras culturas ancestrales ya practicaban la diplomacia indígena. Nosotros no la estamos inventando, vuelvo a reiterar, apenas estamos recuperando esas tradiciones que ya existían. Y quienes practican el derecho deben entender de que lo que ha estado ya practicado, pues no se puede desconocer, ¿no? Nuestros ancestros en el ámbito de las relaciones con los otros pueblos estructuraron una confederación de ciudades-nación, organizando ayllus, comunidades entre grupos territoriales que compartían prácticas en común. Nuestra diplomacia indígena, a través del diálogo, negociaban y hacían acciones de reciprocidad, evitaban numerosos conflictos territoriales. No digo con eso que no existía, claro que existía, pero sin embargo, nuestra diplomacia indígena actuaba primero. Tenemos relatos históricos de las diplomacias indígenas que acontecían, por ejemplo, en época de la civilización inca en el Ecuador. Se construían alianzas entre grandes culturas, civilizaciones vecinas. En ese contexto, nuestra diplomacia indígena perfeccionaba y fortalecía, aumentaba el intercambio de bienes, consolidaba la adopción de acuerdos mutuos entre sociedades. Pero ¿por qué se nos niega? ¿Por qué se nos priva de estas prácticas que nosotros ya la teníamos? Muchas de ellas se han olvidado al ser forzados a adoptar otras costumbres traídas desde el occidente. Con esto destrozaron todas nuestras prácticas ceremoniales, acabaron con nuestros lazos de fortalecimiento. Fuimos divididos en países sin ser preguntados, hermanos, ¿no?, y engañados por los colonizadores. Y en la república aristocrática burguesa, ¿no?, se nos había desterrado ya completamente de nuestras prácticas diplomáticas. Nunca se nos fue reconocido. En la actualidad es crucial recuperar estas prácticas ancestrales de negociación, educación, formación diplomática, adoptándolos a nuestros desafíos nuevos, globales, contemporáneos, ¿no? Demandamos la participación plena del indígena en los aspectos diplomáticos de representación en todos los países actualmente. ¿Por qué no tenemos un indígena de embajador, por ejemplo? ¿No? ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a ser representados? O sea, necesitamos apenas ser unos entes folclóricos que somos usables para poder ser admirados como país de una tradición milenar. ¿Acaso solamente para eso? Para fortalecer nuestras identidades proponemos construir una diplomacia interna entre naciones ancestrales, ¿no?, asentadas en este Abya-Yala. Para la participación en los espacios diplomáticos es muy importante que nuestros pueblos indígenas, ¿no?, sean reconocidos plenamente y a través de ella dar a conocer nuestra diversidad cultural, la promoción, los arbitrajes neutrales cuando se trate de conflictos territoriales, por ejemplo, la cooperación de las mediaciones y la resolución de conflictos, porque nosotros no tenemos a dónde recurrir, pero a través de la diplomacia internacional nosotros tranquilamente podremos tener arbitrajes mucho más saludables. La promoción sostenida de nuestros recursos, la autonomía indígena, la promoción de la paz, soluciones colaborativas en esta escena global. Ya para nuestra, ¿no?, visión hacia el 2050, a corto plazo exigimos el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos indígenas, incluyendo ahí la autodeterminación de los pueblos que hace 100 años ya era planteada y ejecutada en este lugar bonito llamado Huancholima, donde ya teníamos ya un ente autónomo gobernándose a sí propio, sin la necesidad de autoridades, ¿no?, de orden nacional. La gestión y el control directo de nuestras tierras, sus recursos, la participación de la toma de decisiones sobre nuestros territorios. A mediano plazo buscamos el acceso a la educación de calidad, la capacitación tecnológica, la autonomía y el control y el monitoreo de nuestros sistemas, ¿no?, educativos, ¿no?, económicos. Esto implica en el desarrollo y la conducción de nuevas políticas educativas, la formación bajo nuestros principios y valores que no se da.
En términos de salud debemos recuperar por completo, ¿no?, la medicina tradicional preventiva que nosotros ya practicamos, la formación de médicos indígenas para poder alcanzar una relación por lo menos de 5 a cada 1000 habitantes, que no la tenemos. En lo económico buscamos ingresar a sectores tecnológicos, a desarrollar soluciones económicas en sectores estratégicos como es la minería. Sabemos que somos un país minero, nosotros no nos negamos a la minería. El sector energético también paralelamente debe ser trabajada porque sabemos que el mundo está yendo a una nueva matriz energética y nosotros como Estado no tenemos ni siquiera la visión a corto plazo de qué vamos a hacer cuando no falten estos recursos. Esto debe ser realizado a través de la implementación de, como ya dije, de zonas francas autónomas que nosotros reclamamos, la creación de instrumentos financieros autónomos propios para podernos gobernar. ¿Por qué tenemos que depender de bancos privados? ¿Por qué no la posibilidad de nosotros plantearnos un banco comunal? En lo político, nosotros necesitamos construir un instrumento político basado en el colectivismo, basado en nuestros principios, ¿no?, representado por nuestros gilacatas, nuestros malcos, con hachamalcos, los corajmalcos y así por delante. Cada representación con sus mamatallas, porque nosotros practicamos la dualidad. Jurídicamente, basamos el pluralismo jurídico, invocamos el pluralismo jurídico, el reconocimiento a nuestra soberanía de la justicia comunitaria, el reconocimiento del marco jurídico comunal en todos los niveles y su equivalencia con el orden jurídico ordinario, la composición mixta entre jueces y autoridades originarias, como también ya había mencionado, y en lo territorial la anulación de todo tipo de denuncia o concesión minera en nuestros territorios, ¿no?, el reconocimiento para la protección de nuestros derechos territoriales. Lo que nosotros estamos pidiendo no es algo nuevo, es algo que nos corresponde por derecho. Finalmente, no podemos olvidar, ¿no?, estas movilizaciones sociales recientes que hubo, ¿no?, donde este gobierno mandó asesinar a decenas de nuestros hermanos y hermanas, miles de víctimas, aymaras y quechuas asesinados, heridos, y líderes políticos o líderes, ¿no?, de estos movimientos siendo judicializados. Estamos viendo a la hermana de Ayacucho, ¿no?, siendo perseguida porque tuvo la osadía de reclamarle un acto tan doloroso de justicia, ¿no?, una cuestión tan necesaria para ella, para que por lo menos ella sepa cómo murió su esposo, ¿no?, y ahora siendo perseguida. El abuso, el acoso por parte del ejército, de la policía, que se ha transformado en un instrumento, han instrumentalizado al ejército y a la policía para un proceso de dominación, y nosotros permitimos esto. Es imperativo que se haga justicia y a recuperar nuestra dignidad. Por eso, hermanos, finalmente quisiera invocarles que este documento queremos hacerlo que sea vinculante a todas las organizaciones originarias de este país para que se pueda difundir, traducir y aplicar y su cumplimiento también. Muchísimas gracias, espero que no les haya cansado y estamos abiertos a las preguntas y a los debates que pueda haber.